tardes a todos ustedes. Qué bueno que nos pueden encontrar en este momento. Le habla el pastor Jaro Cisneros de la ciudad de Cali, Colombia. Y es nuestro deseo en este tiempo en que usted está en casa, poder transmitir y dar una serie de enseñanzas a través de estos medios digitales, en los cuales a través de ellos podamos nosotros enseñar verdades de la palabra de Dios. Y hoy el tema que queremos precisamente hablar con cada uno de ustedes es cómo estudiar la palabra, cómo estudiar la Biblia. Precisamente la palabra Biblia significa libros, viene del griego biblos. Y él lo que hace es precisamente es hablarnos. Un momentico, le bajo aquí un poquito aquí el volumen. Entonces, es una compilación precisamente de libros que fueron escritos a través de un periodo de tiempo. La palabra, la Biblia, es un libro que quiero acompañarlo con escrituras. La importancia de leer y escudriñar la palabra de Dios. Precisamente queremos crear este tipo de programas para animar a todos ustedes a que lean la palabra, a que la escudriñen, ¿verdad? Porque una cosa es leer la palabra, otra cosa es escudriñarla. La Biblia dice precisamente en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice la escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida, en tu caminar en este mundo? Lee la palabra de Dios, porque hay una promesa para aquel que lee, aquel que le estudia. Nunca se aparte esta palabra. Aquí usted encuentra esta palabra, esta Biblia, que es la palabra de Dios. Usted me dirá, pero ¿cómo sé que es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que no es una palabra inventada por los hombres? Precisamente dice acá, ahorita volvemos acá a lo que estamos hablando, dice que aquí la palabra de Dios, en primera de Pedro, la palabra de Dios fue escrita por los hombres, sí, pero Dios inspiró a estos hombres para escribirla. Dice acá, precisamente, y también va a llegar aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Primero que nada, la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra a quienes, a los que están en oscuridad. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios nos da fe, nos da esperanza, te da paz en medio de las dificultades. Por eso te animamos a que la leas. Entonces la palabra de Dios es como, es una palabra que es profética. La palabra de Dios también tiene historia. La palabra de Dios tiene palabra profética, tiene cánticos, tiene consejos para la vida. Y vamos a ver más adelante que entonces es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque aquel que la lee, que la ve, que la recibe, es como la antorcha, la palabra de Dios es como una antorcha que ilumina el camino del hombre. Entonces la palabra de Dios también ilumina la vida de otras personas que están desesperadas, que están sin esperanza, que no saben qué camino tomar en esta vida. Entonces la palabra de Dios es una palabra que tiene como propósito eso, instruirnos, como lo vamos a ver más adelante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo leer o escudriñar o leer la palabra y entenderla como yo quiera. Primero que nada, tenemos que tener una actitud correcta para cuando leemos la palabra. Tenemos que
entender que es la palabra de Dios, que no es un libro más, no es un libro histórico, no es un libro de aventuras, sino es la palabra de Dios donde se nos narra la historia del pueblo de Israel, cómo Dios escogió a este pueblo para ser su pueblo y cómo encontramos que sigue hacia adelante, hacia la formación de la iglesia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. La palabra de Dios está constituida entonces por un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un antiguo pacto y un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice, no, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió la palabra? Dios, los hombres. ¿A quiénes utilizó? A hombres comunes y corrientes como usted y como yo, ¿verdad? Y fueron inspirados y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sé que es la palabra de Dios? Porque esta palabra cambia, transforma la vida de las personas. Es una palabra que es viva, una palabra que cambia la vida de un delincuente, de un ladrón, de un hombre que mata. Y esa palabra los transforma y los hace hombres de bien. La persona que vendía su cuerpo en la calle, pues deja de hacerlo. La persona que usaba drogas, deja de usar drogas. Eso es lo que hace el efecto de la palabra de Dios. La persona que de pronto vendía su cuerpo en las calles, ¿verdad? En medio de la prostitución, cuando reciben la palabra de Dios, entonces son cambiados, son transformados y entonces hay una transformación. Por eso sabemos que es la palabra de Dios porque cambia a las personas. Entonces, sí, Dios utilizó hombres pero los inspiró a través del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Porque la misma historia, que es una de las ciencias, ¿verdad? Humanas, corrobora la existencia a través de los hechos de la Biblia, como a través de la arqueología. La arqueología ha demostrado que los lugares de los cuales se encuentran o se nombran en la palabra, en la Biblia, entonces fueron reales, porque la arqueología los ha ayudado a encontrar. Además de eso, ha permanecido a través del tiempo hasta nuestros días. La quisieron destruir en la Edad Media, pero la palabra de Dios sigue corriendo. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, sino que siempre seguirá y todo lo que en ella está escrito se cumplirá. ¿Qué más podemos decir de la palabra de Dios? La Biblia, quiero compartirles otra escritura. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es una palabra muerta, es una palabra del Dios viviente, es una palabra que transforma. Y es eficaz porque lo que tiene que hacer, lo hace. Y más cortante que una espada de dos filos. Y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un creyente y una religión? El creyente no sigue una religión, el creyente sigue a Jesucristo. ¿Por qué sabemos que no estamos en una religión? Porque la religión tiene que ver con aspectos externos de la persona, pero lo que verdaderamente llega al corazón del hombre, a lo más íntegro, más profundo de su ser, es la palabra de Dios, porque confronta al hombre, ¿verdad?, con Dios. Entonces penetra hasta lo más profundo, es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque corta a través de la palabra somos cortados, somos transformados. Dios nos quita las cosas que no le agradan. Entonces una palabra que el único que puede cambiar no la religión, sino la palabra de Dios en el corazón del hombre. Entonces, porque la problemática del hombre es básicamente es que tiene un vacío muy grande en su corazón. Ahora, según de Timoteo, usted tiene la escritura ahí, usted puede acompañar. Segunda de Timoteo, dice acá, permítanme un momentico. Segunda de Timoteo
capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? Dios. ¿Qué más dice? Es útil ¿para qué? Para enseñar, número 1, número 2, para redarguir, número 3, para corregir, número 4, para instruir en justicia, a fin de que, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos corrige, nos redarguye, nos corta, nos transforma. ¿Qué más nos hace? Nos instruye. ¿En qué? En el camino del Señor. ¿Qué más hace? Nos prepara. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para que las obras de Dios se manifiesten a través de nosotros. Entonces, ya teniendo como base estos versículos, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles precisamente de que si usted me dice, pero ¿dónde empiezo a leer la palabra? Usted como nuevo creyente es como el bebé que recién nace en la sala de partos y lo tienen que cargar y luego después de unos meses empieza a gatear y luego empieza a medio caminar, se levanta pero se vuelve a caer, luego viene el papá y le coge los bracitos y empieza a caminar hasta que finalmente camina solo. Así es el nuevo creyente que necesita alimentarse de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, entonces, la escritura también dice, desear como niños la leche espiritual no adulterada. Tenemos que desear esta palabra. Tenemos que desear leer las escrituras, que sea un manjar a tu paladar, que sea como una dulce miel que te estás saboreando. Así es la palabra de Dios, porque cada vez que la lees te da ganas de leerla más y leerla más y leerla más. Entonces, ¿qué más dice acá la escritura? Seguimos hacia adelante. Entonces, cuando usted es un nuevo creyente, entonces, como lo que decíamos, le aconsejamos a que empiece a leer los evangelios. En el Nuevo Testamento hay un Antiguo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Empieza a leer los evangelios y ahí en adelante todo el resto del Nuevo Testamento. Usted tiene que empezar a leer los evangelios para que usted conozca de la vida de su Salvador como nuevo creyente. De ahí en adelante usted sigue leyendo el Nuevo Testamento, puede leerlo una o dos veces y no significa que no lo vas a leer toda la vida, pero luego empieza a leer un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y así sucesivamente. ¿Dónde encontramos los libros? ¿Cómo nos ubicamos? ¿O cómo leemos? ¿O cómo encontramos los libros? ¿Cómo se clasifican los libros? ¿Dónde encontramos? Si usted va al inicio de la palabra, usted va a encontrar un índice. Aquí va a encontrar los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces encontramos que el Antiguo Testamento está constituido por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. Dentro de la clasificación, como les decía, tenemos libros que son históricos. En el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco como una primera división de los libros del Antiguo Testamento. Encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se llama Pentateuco porque penta significa 5 y nos habla precisamente de los 5 libros escritos por Moisés. ¿Qué más encontramos? Encontramos el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros que son históricos. La siguiente clasificación que encontramos del Antiguo Testamento es los libros sapienciales o libros que son de canciones o consejos, ¿verdad? Para la vida, como son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego viene otra clasificación que encontramos que son los libros proféticos. Encontramos en el Antiguo Testamento los libros de los profetas mayores como son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Algunos incluyen a Oseas. Y luego tenemos los libros del
de los profetas menores no significa menores. ¿Por qué decimos? Porque escribieron menos, los otros escribieron mucho más, pero no significa que sea de menor importancia. Entonces encontramos el libro de Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 libros de los profetas menores. Y luego entramos entonces al Nuevo Testamento y encontramos 27 libros. Primero, la primera clasificación que encontramos son los evangelios y encontramos 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos hablan de la vida de Jesús, todo lo que hizo y todo lo que enseñó mientras estuvo aquí con nosotros en la tierra. Luego tenemos el libro histórico, que es el libro de los Hechos. Luego tenemos las epístolas del apóstol Pablo, cartas paulinas. Encontramos entonces cartas que le escribió a las diferentes congregaciones, atendiendo diferentes inquietudes que tenían. Entonces tenemos el libro de los Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. Ahí hasta iban 8 cartas escritas a las diferentes iglesias, pero también le escribió a sus discípulos, como por ejemplo a Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, a Tito y a Filemón. El libro de los Hebreos, algunos dicen que fue escrito por Pablo, otros dicen que no, porque realmente todas las epístolas de Pablo siempre se identifican como el autor de las escrituras, de esa carta, perdón. Y luego tenemos cartas generales, en las cuales tenemos Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y el libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo podemos leer? No solamente tenemos que leer la palabra, sino que escudriñarla. ¿Y qué significa escudriñarla? Primero que nada, usted, antes de leer la palabra, usted va a orar a Dios, usted le va a pedir al Señor que le revele su palabra. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que nos enseñe la verdad. Usted va a orar y decirle: Señor, voy a leer tu palabra, te pido en nombre de Jesús que me enseñes la verdad de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a ser su maestro y le va a enseñar a usted todo lo que está escrito. ¿Qué más? Usted puede, después de eso, además de eso, tiene que tener una actitud humilde, el deseo de ser enseñado, tener deseo de leer, de escudriñar la palabra. Y después de orar, usted empieza a leer la palabra. Pero cuando ya hablamos de escudriñar a fondo, entonces ya estamos hablando de pasar un poco más tiempo delante de la palabra de Dios. Recuerde que es parte de la disciplina cristiana del creyente. Entonces usted puede apoyarse para su estudio de la palabra con versiones diferentes de la Biblia. Por ejemplo, la versión nueva, Reina Valera de 1960. Está la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. Tenemos también la Biblia Estudio Ridie. Bueno, hay una cantidad de versiones que usted les puede ayudar, ¿verdad?, al estudio de la palabra. Aquí, por ejemplo, tengo la Biblia Estudio Ridie. Pero también usted puede acompañarse en el estudio de la palabra, por ejemplo, con un atlas bíblico, donde usted puede encontrar diferentes mapas de los lugares, de los relatos bíblicos que se encuentran en la Biblia. Usted puede ayudarse también a través de un diccionario bíblico como estos, por ejemplo. Usted también puede ayudarse con un Nuevo Testamento interlineal griego-español, o sea, para aquellos que les gusta escudriñar los idiomas bíblicos. De pronto tener un comentario bíblico en el Antiguo Testamento o un comentario bíblico en el Nuevo Testamento, manejar una concordancia como esta, y también, para los que están un poco más avanzados, tener un libro como estos, que es algo sobre teología básica. Entonces tenemos muchas herramientas. ¿Qué más puede hacer usted? Usted puede buscar, estudiar por libros, estudiar por temas. Por ejemplo, coge el tema de la salvación, va a través de una concordancia, busca todos los versículos que tienen que ver con la salvación,
Y entonces allí usted escudriña todo el tema de la salvación, de cómo habla de ese tema a través de toda la palabra. También lo puede hacer a través de, por ejemplo, estudiando personajes, estudiando la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Y también entonces usted puede utilizar diferentes colores. Permítame, yo le enseño aquí esta Biblia que tengo ya aquí, tiene más de 20 años. Esta Biblia está con colores. Usted ve entonces cada color significa un versículo, perdón, un tema específico. Por ejemplo, usted usa el verde claro, le va a hablar acerca de temas proféticos. Si usted coge un color rosado, puede hablar acerca de versículos del amor, versículos que hablan del amor. Un color anaranjado para temas del Antiguo Testamento. Un color azul claro puede ser utilizado, por ejemplo, para el Espíritu Santo. Un color rojo hablando de temas de, por ejemplo, Satanás y los demonios, guerra espiritual. O colocar al frente de esos versículos un corazón si es tema del amor, unas alas si es tema del Espíritu Santo, un librito, como si fuera un librito dibujadito, al lado del versículo, entonces ya sabe que ese versículo habla acerca de las Escrituras. Y así sucesivamente, entonces usted va a encontrar muchas herramientas con las cuales usted puede estudiar la Escritura. El deseo nuestro es, a través de estas transmisiones en vivo, poder entonces animarle a que estudie la palabra, a que se enamore de la palabra, a que la escudriñe, ¿verdad? Que mi oración es que el Señor le ponga ese sentido en su corazón y que día a día escudriñe y encuentre los grandes tesoros y promesas que hay en la palabra del Señor para usted, para su familia, para sus hijos. Le animo, ¿verdad? Cualquier cosa que usted, comentario que tenga, nos puede escribir al WhatsApp número 3, más 57, número de Colombia, 315-283-4426, más 57, 315-283-4426. Si usted tiene inquietudes, si usted quiere que hablemos de determinado tema, pues aquí lo vamos a estar haciendo. Usted nos puede seguir también por el Facebook, puede hacerlo a través de mi Facebook personal, Harold Enrique Roberto Cisneros Lores, y va a ver que casi que a diario hacemos transmisiones en vivo, haciendo devocionales y escudriñando temas tan importantes como los tiempos proféticos, un tema que nos encanta mucho manejar, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Y pues también hacemos transmisiones en vivo, en oraciones, de tiempos de oración, de intercesión. Así que les invitamos a todas estas actividades. En Twitter nos pueden encontrar como Pastor Harold Cisneros y en este canal de YouTube, donde usted se puede inscribir y se recibir toda esta serie de información que se encuentra en la palabra de Dios. Pueden encontrar entonces en el canal de Pastor Harold Cisneros Lores. Les animamos y bueno, podemos vernos en otra ocasión si el Señor le permite. Espero que esta información haya sido de mucho beneficio para usted, para su vida, y bueno, el Señor es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Les bendigo en esta hora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Chao, chao.